Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido a esta comunidad a la cual pertenezco, a la cual pertenecemos los que estamos acá escuchando seguramente en algún momento del día, ¿sí? En este espacio que tiene todo el tiempo de la pandemia. Iniciamos en pandemia, ¿sí? Estas reflexiones, estas prácticas, siempre en la línea de la compasión. Una comunidad compasiva es una comunidad que practica, medita, reflexiona, profundiza, ¿sí? En poder desarrollar cada día, cada día o en las distintas circunstancias que vamos viviendo, la compasión. ¿M? Esta capacidad humana que nos acerca de una manera muy saludable al otro, ¿m? Y a uno mismo también. ¿Sí? Esta compasión que en realidad nos permite aprender a integrar los aspectos de la vida, sean los que sean. Y, y aquellas experiencias que la vida nos propone que de alguna manera nos invita a tener que muchas veces trabajar, ¿no? En poder aceptar, en poder integrar, ¿no? En poder encontrarle el sentido también a lo que vamos viviendo. En esta oportunidad, sí, y haciendo una revisión de los temas que hemos desarrollado desde abril del 2020, sí, desde el 2020, hicimos desde abril de 2020 hasta este diciembre ya del 2021, al portas del 2022. Y, y de alguna manera estas pequeñas cápsulas que ahora estás recibiendo en esta comunidad bueno, que de alguna manera te va acompañando, ¿sí? O te fue acompañando quizá mucho en los tiempos más duros de esta pandemia, y quizá escuchabas estas ideas o estas semillas, ¿no? Que implica la meditación, siempre significa sembrar ideas para luego poder reflexionarlas. Ahí tenemos la presencia, siempre lo presento, ahí está en su trono dorado, el arcángel Uriel, ¿sí? Ahí atrás en la vela, ¿ven? Ahí está. Hay varias simbologías ahí atrás que algún día se las voy a mostrar para que realmente bueno, hay un pequeño altarcito. Siempre es importante tener un altar con algunas, con esto que nos invita a por ahí estar en espacios más sagrados, ¿no? Revisando un poco los temas y de todos aquellos que hemos tratado, de estas ideas importantes para poder profundizar y poner dentro de nuestra conciencia. Sí, es esto que yo lo llamo un estado de infelicidad crónica. ¿Sí? Una sensación o una experiencia de que no hay muchas cosas que me hagan feliz más de lo que ya he experimentado, ¿no? Esa vivencia así como de una sensación de apatía, ¿no? Es como que es una pandemia también, ¿no? Esa pandemia de infelicidad,
Porque está la pandemia del COVID-19 y todas sus X y X y X y X variantes, ¿no? Pero también está la pandemia ahora de la ansiedad, de la infelicidad, de, es como que hay una preocupación, como una preocupación global de estar viviendo, ¿no? Estar viviendo la vida, ¿sí? Realmente sin experimentar el estado de gozo, sin experimentar el estado de alegría. Y por supuesto cada quien tendrá que revisar qué le pasa con esa experiencia, ¿no? De la alegría, del gozo, de la... Y ahora sobre todo cuando estamos en tiempos así como de reubicación y de recolocarnos, ¿no? Y de pensar nuestra, ¿no? Nuestra vida en función quizá a también algunos cambios que tengamos que hacer. Eh, Hay esto, ¿no? Está esta... También hay como una falta de motivación, ¿sí? Como... Y sobre todo en generaciones, ¿no? Que no quisiera como ponerlo en una generación, porque creo que el estado de infelicidad crónico, digamos, puede estar en distintas edades, ¿no? En distintas generaciones incluso, ¿no? Pero es muy duro llegar por ahí a una edad avanzada pensando bueno, que fueron muy pocos los momentos en los que fui feliz. ¿Sí? Qué bueno sería decir, la verdad que si yo tengo que hacer un corte de mi vida ahora, podría decir que fui muy feliz en muchos momentos. ¿Sí? Pero claro, a veces pesa mucho más esos momentos donde por ahí estuvimos en situaciones dolorosas o tristes o límites. Entonces, creo que ese estado de infelicidad crónica, ¿sí? Eh, Pensándolo un poquito más en profundidad, muchas veces, ¿sí? Eh, es- Tiene que ver con esta sensación de que estamos permanentemente bajo una amenaza, ¿no? Entonces, claro, si nos sentimos amenazados, ¿sí? Por lo que fuere, por la economía, por la sociedad, por la violencia, por la política, si nos sentimos amenazados por, no sé, por el COVID, por el COVID, por alguna enfermedad, o sea, por la inestabilidad emocional, por la inestabilidad económica, social, política, familiar, ¿no? Si nos sentimos amenazados, evidentemente ese estado de amenaza, ¿sí? Va a generar en dentro de mi ser una resonancia, este, desde lo biológico, una ansiedad enorme, ¿sí? Desde lo biológico, ¿no? O sea, la ansiedad como un mecanismo biológico que va a alterar casi todas mis funciones, ¿no? Biológicas. La ansiedad siempre este, genera todo un movimiento dentro de los sistemas corporales. Afecta a todos los sistemas corporales la ansiedad. Si siento esa amenaza, además esa amenaza, además digamos que despierta la ansiedad, porque si estás ansioso es porque estás sintiendo una amenaza, ¿sí? Eh, entonces, y además estás por ahí esta sensación de que en lo biológico hay una alteración, entonces no estoy tranquilo, no estoy tranquila.
Y al estar intranquilo, al vivir en un estado de intranquilidad o al sentirme abrumado por, por algunas vivencias que me pueden estar afectando en este presente, de hecho también psicológicamente, ¿sí? Voy a sentir que no me concentro, voy a sentir que no puedo ni siquiera leer, escuchar este audio o ver este video, meditar, ¿no? Mucha gente que quiere meditar, que quiere relajarse, no puede porque está tan abrumada interiormente que está como en un estado de inquietud y en una sensación así como de desconexión. Vimos lo biológico, vimos lo psicológico y ahora diríamos que vamos a ver también lo actitudinal, ¿no? O sea, y la actitud es esa, la actitud es infelicidad crónica. Y hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que te la dejo como también para que la escribas en algún papelito, ¿no? Que dice, debes abandonar la vida que tienes para conseguir la vida que esperas. ¿Sí? Debo abandonar quizás los hábitos que tengo para poder empezar a trabajar los hábitos que quiero dentro de mi vida. ¿Sí? Quizá debo abandonar costumbres, ¿sí? Costumbres, rutinas, que son más de lo mismo, ¿no? Que me llevan al mismo sitio, siempre, ¿no? Más de lo mismo, para luego ver, ¿sí? Digamos, qué cambios son los que en realidad tengo que ejecutar dentro de mi vida, ¿no? Entonces, ahí viene la palabra. El estado de infelicidad crónica igual apatía, infelicidad crónica igual vacío, infelicidad crónica igual falta de sentido, infelicidad crónica igual vida totalmente a la deriva. Todo eso, ¿sí? Esa infelicidad crónica o esta sensación de que estoy, porque vivo porque respiro y porque estoy acá, tiene mucho que ver, muchísimo que ver con esto. Con que hay algo, o sea, en el fondo hay algo con lo cual estás luchando, que es el cambio. Y eso, luchar con el cambio, ¿sí? genera una, una herida en el tejido interno que tenemos. ¿Sí? Y luchar con el cambio, ¿qué hace? O sea, ¿qué implica luchar con el cambio? Detener todo el flujo de energía con el cual yo me conecto con las experiencias, ¿no? Entonces, puedo estar en un paisaje maravilloso, con un escenario así increíblemente armónico, pero como estoy con la energía bloqueada, estoy en ese lugar y no lo disfruto. ¿Sí? Puedo estar reunido con los seres que más amo, ¿no? Tengo al lado a las personas que más quiero, pero no me conecto con esas personas. ¿Sí? Hay ese estado así de piedra en el zapato, ¿no? De sensación de que estoy caminando y en realidad me acostumbré a vivir en la incomodidad. Entonces, qué importante es poder realmente reconocer qué es lo que te mantiene secuestrado. ¿Quién te secuestró? ¿O qué te secuestró? Siempre que hay un estado de infelicidad crónica, o sea que lleva mucho tiempo en tu vida, ¿sí? Es porque estás sintiéndote como desplazado, como que en realidad, sí, todos pueden ser felices, pero vos no podés ser feliz. Y yo diría, ¿por qué no podrías ser feliz? ¿Por qué serías distinto?
a todos los seres. Quizás porque tenés una historia que por supuesto que es tuya y que quizá es dolorosa y que te han pasado cosas muy duras, ¿sí? Pero también pongámonos a pensar que de alguna manera todos somos portadores de heridas y que no puede ser nuestra vida una, digamos, una permanente conexión con la herida, ¿sí? Una permanente y que cada vez que por ahí que voy a hacer terapia o cada vez que hablo con alguien de mi vida o cada vez que digamos que me conecto con qué es lo que me sucede, aflora la herida. Eso es porque hicimos de la herida, ¿sí?, una forma de vivir. Entonces, para poder desarrollar un cambio en ese estado de infelicidad crónica, primero tenés que reconocerlo, ¿no? Tenés que reconocer que por ahí te estás sintiendo amenazado, por ahí te estás dando cuenta que hablaste demasiado de tus heridas y que la herida ocupó tanto espacio dentro de tu forma de ser, de vivir, de actuar, ¿sí? Recuerdo hace un tiempo atrás yo estaba sentada en un sitio y haciendo en una espera y al lado mío se sentó alguien que bueno, que me saludó y yo también lo saludé porque esta persona se sentó, una persona muy agradable, ¿no? Y me preguntó si hacía mucho que yo estaba esperando, le dije que más o menos, entonces, ¿sí? Cuando empezamos a cruzar palabras, no pasaron 5 minutos y me estaba compartiendo ya, ¿sí?, muchas cosas de la vida sin que yo le dijera nada. Pero me estaba ya contando de que, bueno, de que en realidad estaba en ese sitio porque tenía que hacer tal trámite y ese trámite implicaba, porque bueno, yo nunca tengo suerte, y empezó a hablar de que nunca tenía suerte, de que había sido una persona, digamos, una persona que había sufrido muchísimo. Esa fue su carta de presentación. Entonces sería importante que por ahí, no sé, pensaras o reflexionaras, ¿sí? Y todos pensemos o reflexionamos si la herida ha sido o es el lenguaje con el cual, o mi carta de presentación. ¿Sí? Mi carta de presentación será este estado de infelicidad crónica, de esta falta de sentido. ¿Cómo hacemos para bucear en nuestra profundidad y darnos cuenta que somos luz y que hay un potencial sagrado que nos habita? Y que este estado de infelicidad crónica tiene mucho que ver con la resistencia al cambio. Hay algo que por ahí no estás soltando definitivamente. Y quizá lo que tenés que soltar es eso, las heridas. ¿Sí? Mes de diciembre, el mes de la natividad, de los cierres, de los balances, ¿no? Este mes de diciembre vamos a hacer un buen balance con varios episodios aquí en Uriel para que realmente, bueno, como estamos cerrando un año y vamos a abrir otro, evidentemente nos podemos hacer muchos propósitos, pero de verdad, a fondo. Siempre con la reflexión, con la advocación, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que hay un propósito mucho más grande que nos contiene, ¿sí? Pero para eso, y para salir del estado de infelicidad crónica, a veces necesitamos fe, mucha fe. Te espero en el próximo encuentro de Uriel Brillo Dorado. Compártenos, hagamos crecer este canal que sigue teniendo sus
sus seguidores, sus suscriptores, gracias, ¿sí? Compartan nuestras transmisiones, ¿sí? Para poder quizá trabajar en un mundo más compasivo, ¿sí? Y también en un mundo con personas más alegres y felices y con sentido. Gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella. Mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta. Guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todo seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan. Nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora nuestra tierra. Al final de la vida